Sermón predicado por el pastor Luis Alberto Paulino en la Iglesia Bautista Fuente de Luz, IBFL, en Los Guaricanos, República Dominicana. Tercer mensaje de la serie de Gálatas, titulado El siervo del Señor no es agradable a los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 10 al 17. Leemos para honra y gloria del Señor. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El Señor use su palabra en medio nuestro y hable conforme a su voluntad a quienes se exponen a su mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el 19 de junio del 2023 se cumplieron 189 años del natalicio de Charles Haddon Spurgeon, o Charles Spurgeon, quien fue un pastor, escritor y teólogo bautista. El denominado príncipe de los predicadores nació en Reino Unido, Inglaterra, en el 1834 y partió con el Señor en el 1892. Spurgeon fue en su tiempo una figura notable en la sociedad al punto de ser considerado para el puesto de primer ministro en Inglaterra, lo que equivale aquí en nuestro país, República Dominicana, a presidente, primer mandatario de la nación. Y entre sus muchas cualidades fue conocido por su firmeza y disposición a agradar a Dios antes que a los hombres. Spurgeon en una ocasión se expresó de la siguiente manera: hay apatía en todas partes. A nadie le importa saber si lo que se predica es verdad o mentira. Un sermón es un sermón sin importar su tema, pero eso sí, entre más corto sea, mejor. Y lo que llama mi atención del contenido de esta frase es que se escribió probablemente hace unos 150 años. Sin embargo, pareciera una declaración citada del periódico más reciente de nuestro tiempo. Hoy en muchas iglesias hay apatía hacia la palabra de Dios. Hay muchas personas dispuestas a escuchar cualquier cosa en un púlpito sin analizar si es verdad o es mentira lo que están escuchando. Su mayor interés radica en que el mensaje sea corto. No les importa la calidad de la teología. Y ese era un tema que preocupaba muchísimo a Spurgeon, estando dispuesto, como de hecho lo hizo, a abandonar la convención bautista a la que pertenecía por considerarlos irresponsables al haber cedido ante los errores doctrinales. Sin duda él enfrentaba lo mismo que está sucediendo hoy con la predicación del Evangelio en muchas iglesias, que parecen circos en lugar de templos. Hay ciertos pastores que no escatiman cualquier cosa capaz de llenar la iglesia de gente. Bailan, danzan, hacen chistes, se disfrazan, le dan a la gente lo que la gente quiere. Son iglesia al gusto del consumidor. En otra ocasión, Spurgeon se expresó así: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Ahora, no es lo que pasa hoy en muchas iglesias, en muchos templos. Muchas iglesias están haciendo esto, lamentablemente.
Y en las redes sociales anda un video de un pastor haciendo una parodia de una canción de Bad Bunny en medio de la predicación, tomando en cuenta la depravación moral que representa Bad Bunny y cada una de sus canciones. Sin embargo, no hay reparo en muchas iglesias en esto. Y en nuestra pasada intervención hablamos de un evangelio diferente y vimos en las escrituras que toda alteración del evangelio estaba bajo maldición. O sea, no importa cómo se llama el predicador, no importa dónde estudió, ni cuántas maestrías tiene, es un maldito, está bajo maldición. Y el apóstol Pablo lo expresó así en los versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el propósito de este evangelio diferente es agradar a los hombres, por lo que la conjunción pues, que quiere decir por lo antes dicho, conecta la idea de las maldiciones de estos dos versículos con el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo procuraba honrar a Dios. Ahora, quienes buscaban el favor de los hombres eran los judaizantes, predicando un evangelio diferente. Y Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y recordemos que en un tiempo Pablo fue el más feroz perseguidor de la iglesia de Cristo, por lo que en ese tiempo no estaba sirviendo a Cristo, sino a los hombres. En consecuencia, si Pablo continuaba persiguiendo a la iglesia, no debía considerarse siervo de Cristo. Ahora bien, ¿qué significa ser siervo de Cristo? Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 24, leemos las palabras que salen de la boca del mismo Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y a menudo nosotros escuchamos esta expresión, tome su cruz, ¿verdad? Y ha sido muy mal interpretada a lo largo de los años. Y algo que tenemos que tener claro es que cuando un hombre lleva una cruz, o más bien cuando un hombre llevaba una cruz en el contexto romano, como de hecho la llevó Jesús, era porque había sido condenado a morir en ella. De manera que el siervo de Cristo debe estar dispuesto a morir por su fe. Y es posible que tú y yo no muramos en el martirio como otros hombres de Dios en la historia. Y posiblemente ahora mismo en otros países donde el Evangelio es férreamente perseguido, estén muriendo hombres y mujeres por causa de su fe. Aunque vivimos en países que no somos perseguidos de esa manera, de igual forma, ser un siervo de Cristo implica estar dispuesto a morir por su fe. Y el apóstol Pablo lo expresó como sigue en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguir a Cristo implica morir a nuestra manera de hacer las cosas. Pablo era un perseguidor de la iglesia, ahora era un hombre que cargaba su cruz, que estaba dispuesto a morir por su fe. Alguien cuya meta era agradar a Dios y no a los hombres. Pablo era un verdadero siervo de Cristo. Y agradar a Dios antes que a los hombres, ante una sentencia de muerte, fue la posición de los apóstoles. Es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, independientemente de que sus vidas estuviesen en peligro de muerte. Y agradar a Dios antes que a los hombres ante una sentencia de muerte en los dientes de los leones hambrientos fue la posición de Daniel en el pozo de los leones. Agradar a Dios antes que a los hombres fue la posición de los amigos de Daniel ante la sentencia de ser echado al horno de fuego. Hermanos, tú y yo debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, aunque sabemos que esta es una sentencia de muerte. En los versos 11 al 14, Pablo una vez más reafirma la veracidad de su evangelio, porque lo recibió del propio Jesucristo,
Por tanto, no es una filosofía inventada ni adulterada. También les recuerda a los Gálatas quién él había sido en otro tiempo y su vehemente persecución a la fe que ahora defendía y estaba dispuesto a morir por ella. Los versos 11 en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mis hermanos, el apóstol Pablo en su vida pasada fue implacable en su persecución, siendo tan diligente al punto de buscar cartas para poder perseguir en los lugares donde su jurisdicción no alcanzaba. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Esta era la vida y la conducta de Pablo con relación a los creyentes. Recordemos quién estaba presente en la muerte del primer mártir de la iglesia. Recordemos eso. Hechos capítulo 7, versículos 55 al 59. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como podemos ver, Pablo no solo les perseguía para apresarlo, sino que estaba de acuerdo con su muerte. Sin embargo, a pesar de la conducta de Pablo, a pesar del hombre que era en su antigua vida, note lo que dicen los versos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo avanzaba humanamente indetenible en su causa de persecución, hasta que el Señor le dijo: un momentico, Pablo, es hasta aquí que vas a llegar, es hasta aquí. El Señor siempre tiene absoluto control. Y dice el pastor John MacArthur: ninguna explicación o influencia humana podría dar razón de esa vuelta de 180 grados en la vida de Saulo. Hasta ese punto había sido como un tren de carga que arrasa imparable todos los obstáculos que le colocan al frente. Había perdido el control de su vida y se había vuelto irrefrenable. Su celo legalista le había puesto al frente de una marcha destructora de la cual ninguna fuerza natural, excepto la muerte, le habría podido desviar. Su llamamiento apostólico solo pudo haber sido sobrenatural y soberano, aparte por completo del testimonio o la persuasión de los hombres, aunque es posible que haya escuchado la verdad de los cristianos capturados por él. Note lo que dice el versículo 15. Pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, esta frase, me apartó, se refiere al propósito electivo de Dios antes de que Pablo siquiera fuese capaz de considerar una decisión al respecto. Algo que se debe apreciar en este verso es que aún el llamado de Pablo se produce dramáticamente camino a Damasco. Ya este llamado estaba determinado en la voluntad de Dios aún antes de que él naciera. Pablo puede entenderlo ahora porque el Espíritu Santo le ha hecho entenderlo. Y es importante que sepamos que ninguna persona es salva o es llamada a ejercer un liderazgo en la iglesia de Cristo si no es por la voluntad divina, soberana y predeterminada de Dios. No es que a usted se le ocurre, no, es la voluntad divina y predeterminada de Dios. Y en teología, esto que Pablo está expresando se conoce como la doctrina de la elección. Y a pesar de que es una
de las doctrinas más claramente expresadas en las Escrituras, hay creyentes que tienen problemas con aceptar o entender esta doctrina. Veamos algunas definiciones de la doctrina de la elección por algunos autores. H. Strong dice lo siguiente: la elección es ese acto eterno de Dios mediante el cual en su beneplácito soberano y no por haber previsto mérito alguno en ellos, Él escoge a algunos de entre los pecadores para que sean receptores de la gracia especial de su Espíritu y de esa manera sean partícipes voluntarios de la salvación de Cristo. John Hill nos da una definición más sencilla. La elección es el escogimiento para gracia y gloria que hace Dios de ciertas personas desde toda la eternidad. Y usted podría decir, bueno, eso es lo que dicen ellos, eso es lo que dicen estos teólogos, ese es su razonamiento, pero ¿qué dice la Biblia con relación a la doctrina de la elección? Bueno, en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, la Biblia dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, conforme al verso 15, Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Lo cierto es que su elección y la de todos los elegidos sucedió antes de la fundación del mundo, en la voluntad divina y predeterminada de Dios. Pero Pablo no solo fue escogido por Dios, sino que también fue llamado por Dios. Y nosotros sabemos por las Escrituras cómo ocurre el llamado de Pablo camino a Damasco. Vemos, por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dan cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Así fue como aconteció el llamado de Pablo. Ahora bien, ¿tenía Pablo algún mérito para ser llamado? ¿Era merecedor del llamado? ¿Se había ganado el derecho de que Dios lo llamara? Y para todas estas preguntas tenemos un rotundo no. Claro que no. Ni Pablo, ni ningún ser humano califica ni es merecedor de ser llamado para salvación o ser líder de la iglesia en una área determinada. La Biblia dice que ese llamado ocurre por gracia. El mismo Pablo dice: y me llamó por su gracia. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, la Biblia nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El llamado de Pablo incluía también un llamado a servir. Versículo 16: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y revelar a su Hijo en mí es una referencia a su encuentro con Cristo camino a Damasco. Su servicio consistía en llevar el Evangelio a los gentiles. El servicio de Pablo fue único e irrepetible. Definitivamente, este fue un servicio especial para el cual Dios le capacitó. En ese sentido, Dios no llama a nadie para ser salvo sin un llamado a servir. Mis hermanos, usted y yo, aunque no tenemos una tarea como la de Pablo, sí fuimos llamados a servir. Note lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que conforme Pablo tenía un llamado en su tiempo a predicar el Evangelio a los gentiles, tú y yo tenemos la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Versículo 16 en la parte B, al 17.
No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ya, después de su llamado en Damasco, Pablo no pidió consejo a ningún ser humano tocante a su misión. Pudo haber ido a Jerusalén y consultar a quienes habían sido apóstoles primero que él, pero no lo hizo. Es posible que fuera importante no ser relacionado con los judíos, tomando en cuenta que iba hacia los gentiles. Probablemente los gentiles habían vacilado en escucharle si mostrase alguna relación con los judíos. O sea que en lugar de consultar con otros que eran apóstoles primero que él, fue a Arabia. Y Arabia de los Nabateos, era una región que se extendía al oriente desde Damasco hasta el sur en la península de Sinaí. Se desconoce la ubicación del lugar y el propósito también de la estadía de Pablo allí. Según se cree, él fue allí a prepararse para su ministerio. Luego vemos que regresó a Damasco y, como era de esperarse, tendría oposición a su mensaje allí de parte de sus antiguos compañeros, quienes ahora procuraban matarle. Recordemos que el ser un siervo de Cristo implica llevar nuestra cruz, y eso significa estar dispuesto a morir por nuestra fe. Pablo estuvo dispuesto a morir por su fe y de hecho murió por su fe. ¿Estás tú dispuesto a morir por tu fe? ¿Eres en verdad un siervo de Cristo? Y si no eres un siervo de Cristo, mi oración es que el Espíritu Santo te convenza de pecado y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Si Él te ha llamado hoy, si tu corazón ha sido transformado, ven a Él en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga y te guarde.